28 de febrero de 1986. En el corazón de Estocolmo, una pareja camina a casa después de una noche en el cine. Son el primer ministro sueco, Olof Palme, y su esposa, Lisbeth. A pesar de su cargo, han decidido vivir como ciudadanos comunes, sin escoltas, sin autos blindados. Solo una noche fría y tranquila de invierno. Pero a las 23:21, la normalidad se hace añicos. Un hombre se acerca por detrás. Suena un primer disparo, que hiere a Lisbeth. El segundo es mortal. El primer ministro cae sobre la acera nevada. La noticia sacude los cimientos de Suecia, uno de los países más seguros del mundo. La nación, que se enorgullecía de su apertura y confianza, acaba de perder su inocencia, porque la víctima no era un político cualquiera. Era Olof Palme, una figura tan carismática como controvertida, amado por muchos y odiado por otros. Su asesinato, en plena calle y sin testigos claros, desató la mayor investigación en la historia de Suecia y se convirtió en una herida abierta, uno de los mayores misterios sin resolver de Europa. Olof Palme no era un líder neutral. Era carismático, directo y profundamente ideológico. En plena Guerra Fría, se atrevió a criticar la guerra de Vietnam, comparando los bombardeos de Hanoi con los campos de exterminio nazis. Condenó el apartheid en Sudáfrica, convirtiéndose en uno de sus mayores adversarios a nivel mundial. Desafió tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, defendiendo una tercera vía para los países no alineados. Su estilo rompía con la imagen tradicional escandinava de discreción diplomática. Para muchos, era un faro de la socialdemocracia y la justicia global. Para otros, una amenaza. Dentro de Suecia, sectores de la policía, el ejército y la élite empresarial lo veían con profunda desconfianza. En el extranjero, sus críticas le ganaron enemigos en las agencias de inteligencia de varias superpotencias. Palme generaba admiración, pero también enemigos poderosos. La noche del 28 de febrero de 1986 fue improvisada. Palme despidió a su equipo de seguridad y decidió ir al cine con su esposa, Lisbeth. Era algo habitual en la cultura política sueca de la época, un símbolo de la confianza y la apertura de su sociedad. Después de la película, a las 23:21, mientras caminaban por la concurrida calle Sveavägen, un hombre apareció por detrás. Se escucharon 2 disparos. El primero rozó a Lisbeth. El segundo fue mortal para el primer ministro. El asesino guardó el arma y huyó por un callejón oscuro. No hubo persecución inmediata. No había cámaras de seguridad útiles. El caos se apoderó de la escena. Horas después, Suecia y el mundo entraban en shock. La investigación comenzó con rapidez, pero también con un desorden que marcaría el caso para siempre. La escena del crimen no se acordonó correctamente, permitiendo que los curiosos la contaminaran. Los primeros interrogatorios fueron confusos y se perdieron pistas vitales. Pronto, el caso se convirtió en una obsesión nacional. Se analizaron miles de testimonios contradictorios. La prensa filtraba hipótesis cada día, creando una atmósfera de paranoia. Se habló de extremistas de derecha dentro de la policía, de los servicios secretos sudafricanos como represalia por la lucha anti-apartheid, de grupos kurdos como el PKK, e incluso de conspiraciones orquestadas por la CIA o la KGB. Pero ninguna teoría lograba cerrarse. Años después, la investigación se centró en un hombre. Christer Pettersson, un delincuente local con un largo historial de violencia y problemas de adicción. Lisbeth Palme lo identificó en una rueda de reconocimiento muy controvertida. Pettersson fue condenado, pero la sentencia se basaba en pruebas circunstanciales. Poco después, en apelación, fue absuelto. La falta de un arma homicida, un motivo claro y las dudas sobre el reconocimiento de Lisbeth dejaron el caso en un punto muerto. Pettersson se convirtió en una celebridad trágica, y la investigación volvía a la casilla de salida, sumando otra capa de fracaso al misterio. Décadas pasaron. La herida nunca cerró. En 2020, 34 años después del asesinato, el fiscal Christer Pettersson anunció que cerraba el caso. El culpable, según su conclusión, era Stig Engström, un publicista conocido como el hombre de Skandia.
Engström fue uno de los primeros testigos en la escena, pero sus declaraciones eran confusas y cambiantes. Odiaba las políticas de Palme y tenía entrenamiento con armas. La fiscalía argumentó que Engström, al no ser tomado en serio como testigo, se sintió frustrado y nunca confesó. Pero como Engström había muerto en el año 2000, no podía ser interrogado ni juzgado. La conclusión fue recibida con escepticismo. Sin confesión y sin pruebas forenses contundentes, para muchos, el misterio sigue sin resolverse. El asesinato de Olof Palme no solo le costó la vida a un líder, fracturó la confianza de una nación en sus propias instituciones y dejó una pregunta que, quizás, nunca tendrá una respuesta definitiva. ¿Quién mató a Olof Palme y por qué? Tras el asesinato de Olof Palme, la policía sueca se encontraba bajo una presión inmensa. Necesitaban un culpable, y lo encontraron en la figura de Christer Pettersson, un delincuente de poca monta con un largo historial de violencia y problemas de adicción. No tenía un motivo político claro, pero encajaba en el perfil de un asesino impredecible. La prueba clave en su contra fue la identificación de Lisbeth Palme, la esposa del primer ministro, quien lo señaló en una rueda de reconocimiento. Sin embargo, este procedimiento fue muy criticado. A Lisbeth le habían dicho de antemano que el sospechoso era un alcohólico, y Pettersson era el único que encajaba con esa descripción en la fila. A pesar de las dudas, Pettersson fue juzgado y condenado en 1989. Parecía que el caso estaba cerrado. Pero la defensa apeló, argumentando la falta de pruebas concluyentes. No había arma homicida, ni un motivo sólido, y la identificación era dudosa. El Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo y lo absolvió. El caso volvía a estar en el aire, y la investigación, de vuelta al punto de partida. Con Pettersson libre, la investigación se abrió a un abanico de teorías que durante años alimentaron la obsesión nacional. Una de las primeras líneas de investigación apuntaba al PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El gobierno de Palme los había clasificado como una organización terrorista, lo que podría haber servido de motivo para una venganza. Se investigó a fondo, pero nunca se encontraron pruebas definitivas. Otra teoría, mucho más compleja, implicaba a los servicios secretos de Sudáfrica. Palme era uno de los críticos más feroces del régimen del apartheid, y se cree que canalizaba fondos para el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. ¿Fue su asesinato una operación encubierta para silenciar a uno de sus mayores enemigos internacionales? Agentes y exagentes hablaron, pero las pruebas nunca se materializaron. También surgieron sospechas sobre una conspiración interna, un grupo de policías y militares de extrema derecha que odiaban las políticas de Palme y su postura crítica hacia las fuerzas del orden. Se habló de un complot policial, pero, de nuevo, las pruebas eran circunstanciales. Y entonces apareció la figura de Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia, por la empresa de seguros donde trabajaba cerca de la escena del crimen. Engström fue uno de los primeros testigos en hablar con la policía esa noche. Sin embargo, sus declaraciones eran contradictorias y cambiaban con el tiempo. Se presentó a sí mismo como un testigo heroico que intentó ayudar. Pero otros testimonios lo situaban en una posición muy diferente. Durante décadas fue descartado. Pero el periodista Thomas Pettersson, sin relación con Christer, reabrió el caso en una investigación que duró 12 años. Descubrió que Engström tenía entrenamiento con armas, acceso a una pistola del mismo tipo que la usada en el crimen y un profundo odio por Olof Palme. Su coartada no cuadraba. La teoría era que Engström, un hombre que anhelaba reconocimiento, cometió el crimen y luego intentó manipular la investigación, haciéndose pasar por un testigo clave. En 2020, 34 años después del asesinato, el fiscal jefe Christer Pettersson convocó una rueda de prensa que paralizó a Suecia. Anunció que el principal sospechoso era, efectivamente, Stig Engström. Pero había un problema. Engström se había suicidado en el año 2000. Sin un sospechoso vivo para interrogar o llevar a juicio, y sin pruebas forenses definitivas, como el arma homicida, el fiscal anunció que cerraba el caso. No hubo condena formal,
No hubo una resolución judicial. Para muchos, la conclusión fue insatisfactoria y dejó más preguntas que respuestas. El mayor misterio de Suecia se cerraba con un susurro, no con una respuesta contundente, dejando una herida abierta en la memoria colectiva del país. El asesinato cambió a Suecia. Se reforzó la seguridad política. La confianza ciega en la estabilidad se fracturó. La idea de que aquí eso no pasa desapareció. El crimen marcó un antes y un después en la política escandinava. No solo fue la muerte de un líder, fue el fin de una era de inocencia política. Olof Palme murió en una calle común, sin protocolo, sin protección, sin imaginar que esa noche sería histórica. Su asesinato sigue siendo uno de los grandes misterios europeos. Y quizás esa es la parte más inquietante. No siempre la historia ofrece respuestas claras. A veces deja preguntas abiertas, y esas preguntas pesan durante generaciones. Si te interesan los grandes misterios históricos reales, suscríbete y cuéntame. ¿Crees que la verdad completa ya se reveló? ¿O aún falta algo por descubrir?